Ahora en el programa vamos a hablar de neurociencia y como siempre lo hacemos con el doctor Pedro Bekenstein, que tiene también, como casi siempre, algún experimento para hacer. Y lo que quiero comentar con la gente que no está acá es que no hay nada preparado, o sea, es decir, lo que está preparado es lo que él me quiere hacer, que es un experimento del cual yo no tengo idea y tampoco sé cuál es la conclusión que quiere sacar. Dale. Bueno, lo que vamos a hacer es jugar al Memotest, que es un juego muy conocido, yo jugaba mucho cuando era chico, que básicamente uno tiene que encontrar pares de imágenes en este tablero. Y si uno encuentra las dos que son iguales, se las queda. Entonces tiene que acordarse qué es lo que vio, dónde lo vio, en qué momento, y de esa manera ganarle al otro. O sea, la disposición esta es anárquica. Vos, es al azar. Al azar, ok. Sí, así que bueno. ¿Y cómo hacemos? ¿Quién empieza? Empezás vos. O sea, sería muy casual que yo toque dos. Voy a hacer así. Entonces, no, que puedo no mirar son. que Entonces, las doy vuelta. Las das vuelta y ahora me toca a mí. Bueno. Entonces yo puedo dar vuelta a otra, que no es ninguna de esas otras dos. Y esta tampoco. Pero podría haber sido alguna. Podría haber sido, pero no. Bueno. Así que van de vuelta. No me voy a acordar, Pedro, vamos a estar acá todo el día. Bueno, ahora tenés una manera de... A ver. No, esta no salió todavía. Y esta tampoco. Bueno. Ajá. Bueno, ahora te toca a vos. Ahora... Yo creo que esta había salido. Sí. Pero no sé. No, casi. Casi, pero no vale casi. No vale me casi. parece que era acá. Muy bien. Ahora te la podés quedar. Bueno, este juego es muy interesante porque así de simple como parece, uno tiene que acordarse de distintos tipos de información. La primera es la identidad de la ficha del animalito de la ficha que uno dio vuelta. Sí. La segunda es en qué posición en el tablero estaba esa ficha. A mí me ayudó que estuvieran distribuidos en una grilla. Si hubieran estado dispersas así, sí. Creo que es un problema extra ese. Es un problema extra porque la disposición es menos... Espacial. Espacial es más complicada, pero de todas maneras te tenés que acordar dónde está. Sí. Y el tercer aspecto es cuándo fue que uno vio esa ficha, en qué momento del partido, porque eso te va a ayudar a saber la posición. Ahora, a veces eso no sé si me fue tan importante, quizás porque jugamos poco. Sí. O sea, ¿sí? Sí, puede no ser tan importante, pero la ubicación, te puede ayudar. Sí, sí, te puede ayudar. Entiendo. Saber que la viste y... ¿Hace cuánto tiempo? La viste? Entiendo. Y es interesante porque en este juego tan sencillo están como caracterizadas tres características de lo que se conoce como memoria episódica. La memoria episódica es esa memoria de eventos de nuestra vida, esa memoria que ocurren en un momento, en un espacio, y es una experiencia única. Por ejemplo, el cumpleaños de uno, no sé, de 30 años o de 15, o el nacimiento de un hijo, etc. Y esas son experiencias únicas, digamos, nunca se repitieron. Sí. Y lo que sabemos es que la información respecto de esa experiencia, que es el lugar donde ocurrió, cuándo ocurrió y exactamente qué es lo que pasó, se procesa en distintas partes del cerebro y que de alguna manera eso tiene que juntarse para formar una experiencia, para que uno recuerde una experiencia O sea que entera. si una persona tiene alterado a alguno de ellos, le pasa una cosa pero no le pasa a la otra. Exactamente. Estoy inventando esto. Sí, pero esa es una conclusión que obviamente de esos experimentos se sacan estas conclusiones. Sobre todo hay experimentos en animales donde se lesiona, por ejemplo, una zona del cerebro que se llama corteza perirrinal, que queda cerca del hipocampo, que es una zona que tiene mucho que ver con la memoria, pero tiene mucho que ver con la memoria de la identidad de los objetos. Ajá. Entonces, si a las ratas uno de alguna manera les inactiva o les lesiona esa estructura, las ratas no pueden identificar si vieron un objeto antes, pero sí pueden identificar si ese objeto cambió de posición, por ejemplo. Entonces, uno puede ver que están disociadas esos dos aspectos de la memoria, el de la posición con el de la identidad. Y ahora, al margen de la descripción, porque vos estás haciendo casi una descripción diagnóstica, sí. Si yo le altero esto, entonces la rata o el humano no puede distinguir o no se acuerda de la posición, o sea, alguna de las tres características que describiste. Sí. Pero una vez que lo sabemos, después, ¿qué hacemos? ¿Aprovechamos para reemplazarle lo que le falta? ¿O cómo lo usamos esa información? Y bueno, lo que pasa es que es interesante porque la memoria episódica, que es este conjunto de estos tres tipos de información al mismo tiempo, es una de las que se pierde, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, donde se empieza a degenerar parte del sistema nervioso, en particular las zonas de la corteza perirrenal, el hipocampo, etc. Entonces, si uno puede encontrar alguna manera de sobrepasar o hacer como caminos alternativos claro. Para... O sea, que acá es como si hubiera tres mensajeros diferentes. Y que uno tiene que juntar todo. Los tiene que juntar, pero si uno sabe que no va a llegar, tratar de buscar alguna manera alternativa para que el mensaje llegue de otra manera. Exactamente. ¿Y eso se puede?
Se puede porque en realidad, digamos, todavía estamos estudiando cómo funciona la memoria episódica, pero sabemos que, por ejemplo, la información de la identidad de los objetos está en particularmente en esta corteza perirenal, que la información de la posición en el espacio está en el hipocampo, básicamente, y quizás la información temporal también, y que probablemente sea la región de la corteza frontal la que de alguna manera junta todo eso y lo transforma en una experiencia única, porque si no son como cosas, es como encontrarte a alguien por la calle que le decís, yo te conozco, pero no me acuerdo dónde nos conocimos. Yo tenía un amigo, Cacho Espíndola, que era un comediante que cuando se encontraba con alguien, le decía, mira, me falta la escenografía, pero a tu cara la tengo seguro. Exactamente, entonces uno puede acordarse de una cosa, pero no acordarse de la ocasión en la que ocurrió esa experiencia. Vamos a tener que hacer el corte acá, Sí. Pero si yo estuviera en su lugar, o por lo menos estoy tratando de situarme en la persona que estaba mirando esto, a mí me darían ganas de poder estudiar esto también, porque es una cosa fascinante. Bueno, hay un montón de gente que hace cosas fascinantes. Seguimos en Científicos Industria Argentina, él fue Pedro Bekenstein, hablando de neurociencia.